Buenos días, JJ, te escucho perfectamente. Muy bien. A ver, lo primero que quiero consultarle a ustedes es que si Pachakutik como bloque ya se ha pronunciado, no sé si lo hizo, admito que no lo he revisado en las redes, ya tuvo algún pronunciamiento respecto de este incidente que fue público anteayer y ayer con Leonidas Issa a propósito del programa de TC Televisión. ¿Ya hizo un pronunciamiento? ¿Se han reunido? Sí, ¿han hemos hablado? hecho como movimiento político y también estoy pidiendo a la bancada del movimiento Pachakutik a que se revise los guiones de este canal televisivo mediante Secretaría de Comunicación y que esto sea aclarado. No podemos aceptar en el siglo XXI, cuando la comunicación o el periodismo es democracia, que tenemos que pensar en una información que tenga coherencia con la sociedad ecuatoriana, en ese sentido que haya denigración hacia un dirigente indígena, que implica también una manifestación expresa por parte de los dos periodistas hacia el movimiento indígena. Ya sufrimos suficiente epítetos y peyorativas en octubre y creo que estamos en una etapa de interdependencia entre ciudadanos y no vamos a aceptar eso. Nuestra solidaridad a Leonidas Issa como movimiento Pachakutik y como representante de este movimiento y también desde los asambleístas del movimiento Pachakutik. Bien, hoy día le comento que hace pocos minutos acaba de subir un tuit el señor Vivanco presentando una fotografía donde hay leyendas con amenazas pintadas en el acceso al edificio y alude que viene del movimiento indígena esa amenaza. ¿Usted ya vio ese tuit, ya vio esa publicación? Aún no he visto, pero el problema que se genere de lado a lado nosotros no vamos a aceptar. No necesitamos un Ecuador que empiece a generar repugnancia y tampoco vamos a aceptar un Ecuador que genere conflictos. No son contra los periodistas que benefician con la información a la ciudadanía. Necesitamos que los dos personajes tener una cultura de respeto hacia los pueblos originarios. Pero lo que está pasando no lo sabemos. Seguramente nos informarán, pero no estamos de acuerdo. Esta polarización de cualquier índole, nosotros estamos en un proceso de paz y ese será el camino. Bien. A ver, don Marlon, tienen algunas cosas en la agenda legislativa. Una de ellas que vi es que ayer ustedes, como Pachakutik, van a presentar otro juicio político contra Pablo Celi. Dígame, ¿en qué se diferencia el que va a plantear formalmente ya su partido versus el que meses atrás, y ya está en trámite, planteó en cambio UNES a través del asambleísta Lloret? Pero aquí toca poner claro dos cosas. El juicio político se hace en función de quien está en cargo de sus atribuciones como representante de una institución, en este caso sería la Contraloría. El juicio político tiene que tener un carácter de tener evidencias de qué hizo el funcionario en sus funciones y cuando estaba en la cárcel. Por lo tanto, lo que nosotros estamos haciendo como bancada Pachakutik es presentar las evidencias y los descargos que hacemos a la Asamblea Nacional para que el que estaba en función desde la cárcel tenga que responder al país. Ahí hay un montón de documentos que hemos pedido a la Fiscalía y son documentos legales que él tiene que responder. Hay glosas desvanecidas que afectan al Ecuador, a la economía del país, y eso tiene que ser clarificado y el que estaba haciendo función de Contralor tiene que representarse. Claro, ahora dirán, ya renunció, no puede ser enjuiciado políticamente,
pero él tiene que rendir las cuentas, por eso está la asamblea, la nueva asamblea, con el tema de fiscalización y tiene que rendir y responder todas esas acciones que hizo cuando él estaba de funcionario. Y eso no la renuncia no le da la libertad a él de que los cargos de él quedaron allá y que ahora tiene que responder el nuevo contralor. No, él tiene que responder por sus actos como funcionario en la Contraloría. Debo entender entonces, Marlon, que ustedes en el juicio político que van a presentar acompañarán una serie de pruebas, probablemente elementos nuevos, probablemente que no los hay en el juicio del asambleísta Lloret. Así es, ese es lo que ayer entregamos a la Secretaría de la Asamblea, todos los elementos de prueba que tienen que ser revisadas y tienen que ser aclaradas. Esto recae en una investigación que tiene que tratarse de fondo en la Asamblea Nacional para que el Ecuador o los ecuatorianos queden claramente de qué es el juicio político y hasta una investigación en la Fiscalía de la Nación. ¿Qué posibilidades hay de que tanto el juicio del señor Lloret como el de ustedes, que entiendo lo llevará adelante el doctor Ricardo Vanegas, se unifiquen en uno solo? ¿Eso es factible? Va a unificarse. Vamos a tener que hablar para unificar en uno solo los dos juicios. En eso no hay ninguna inconveniencia. A la final es el mismo tema y contra un mismo sujeto. Don Marlon, ¿cómo está? Don Marlon le saluda. Muchas gracias por su tiempo, don Marlon. Le hago una Buenos días, ¿Cómo está? Muchas gracias por su tiempo, don Marlon. Le hago una consulta. Se la hice también ayer a Salvador Quispe, pero se lo quiero consultar a usted. El viernes pasado, la bancada de UNES propuso que el Pleno del Legislativo analice la sentencia o el fallo de la Corte Constitucional por el regreso al CIADI. Nos explicaba ayer Salvador Quispe que Pachacutic se abstuvo de esta propuesta porque se había llegado previo a un acuerdo de no tratar ese tema en esa sesión, sino en una sesión posterior, solamente enfocarse en el tema del juicio político al señor Celi. Pero yo le consulto, don Marlon, ¿no cree que dejar pasar los días es como ya echarle tierra a ese tema y ahí quedó ya? Por cierto, ¿Pachacutic está a favor o no del regreso del Ecuador al CIADI? Mira, nosotros, primeramente, en el Ecuador, los beneficiarios del CIADI son las grandes corporaciones que han invertido en el país, especialmente las petroleras, que han sido beneficiarios de este acuerdo. Yo me acuerdo, al menos en la Amazonía, el tema de Texaco, el tema caso Texaco, y otros casos que han ido al CIADI, en la cual el Ecuador pierde millones de dólares. En ese tema nunca vamos a estar de acuerdo. El CIADI tiene que... el Ecuador no tiene que ser parte del CIADI. En eso vamos a ser muy específicos y vamos a tratar el tema con mucha delicadeza. Pero los temas que se abordan en la Asamblea son temas que ya se llegan a un acuerdo para avanzar. Por ejemplo, los juicios políticos eran prioritarios, pero ahora en esta semana y la semana que viene va a entrar nuevamente a la agenda legislativa donde que vamos a apoyar a cualquier asambleísta que plantee sobre lo que la Corte Constitucional emitió una sentencia de que la Asamblea no tiene que ver nada en el tema del CIADI. Pero de todos modos, nosotros vamos a enfatizar este tema. No podemos aceptar como movimiento político que hemos luchado bastante contra este sistema que afecta a los ecuatorianos. Vamos a luchar y vamos a apoyar esta propuesta de cualquier asambleísta que proponga en estos días. Hoy pueden proponer, mañana pueden proponer. Vamos a apoyar, por lo tanto, es una agenda también parte de nuestra agenda para que entre en la agenda que se va a tratar hoy día o mañana. Vamos a apoyarlo. No es tal como están informando que el movimiento Pachacutic está a favor del CIADI. No es así. Nosotros dimos el primer rechazo y con una rueda de prensa frente a lo que decidió el nuevo Ejecutivo. Perfecto. Don Marlon, cambiando quizás un poquito de tema. Estamos conscientes y ya el gobierno, el Ejecutivo lo ha anunciado que prevé que a finales de agosto envíe ya la reforma tributaria al Pleno de la Asamblea. Y le quiero leer una nota
del portal Ecuador en Vivo. Se la leo porque, bueno, usted sabe que los medios no es que son infalibles, ¿no es verdad? Pero el título es el siguiente: Pachacutic podría llegar a un acuerdo legislativo con el gobierno. Le leo los dos primeros párrafos. El movimiento Pachacutic mantendrá una mesa de conversación con el gobierno nacional en la que se abordarán propuestas a desarrollarse en la agenda legislativa. Denis Acaro, asambleísta de Pachacutic, recordó que ya existe un acuerdo con la izquierda democrática y en ese sentido girarán los nuevos acuerdos con otros bloques. ¿Hay un acercamiento con el gobierno, don Marlon? Primeramente quiero aclarar al país, la representación efectiva, jurídica, judicial y extrajudicial está bajo mi cargo. De un representante que viene a representar a todas las aspiraciones de muchos sectores, de los sectores organizados, sectores sociales, campesinos, indígenas, todos los que siempre hemos criticado el actuar de los distintos gobiernos. Yo no he tenido ninguna reunión con los representantes del gobierno frente a ese tema de la reforma a la ley tributaria. Nosotros somos muy serios. Todas las leyes que afecten, al menos cuando yo esté en mi dirección como coordinador nacional, representante efectivo del movimiento Pachacutic, las leyes que afecten a los bolsillos de los ecuatorianos, escúcheseme bien, de los ecuatorianos nosotros no vamos a apoyar. Si la ley de la reforma tributaria va a afectar a los más pobres de la patria, ténganlo por seguro, daré una directriz y una orientación a mis asambleístas o a los asambleístas del movimiento Pachacutic que esa ley no será apoyada. Así de sencillo, porque nosotros nos estamos reuniéndonos diario. Ayer tuvimos una reunión aquí con los asambleístas y ese tema no se ha hablado. Si hay una propuesta del gobierno, nos gustaría leer con el equipo técnico jurídico y de ahí nosotros dar una respuesta al Ejecutivo. Perfecto. Don Marlon, la última interrogante. ¿Qué pasó con el proyecto de la ley humanitaria, que fue una de sus banderas con las cuales ustedes llegaron al legislativo? Bueno, no solamente ustedes, varios bloques de la Asamblea llegaron con el tema de la ley de ayuda humanitaria, la derogatoria. Algunas personas decían, ¿saben qué? Si hay uno que otro artículo que se puede rescatar de esa ley. ¿Cuál va a ser el planteamiento por parte de Pachacutic? Mira, tenemos un mandato y un mandato que ya es plasmado y recopilado de las organizaciones que son parte de nosotros. Y en este mandato nos piden, no el Pachacutic, sino muchos sectores sociales de la sociedad civil ecuatoriana, piden por escrito, y tengo algunos escritos que han ligado al movimiento Pachacutic, derogar la ley de apoyo humanitario. ¿Qué quiere decir? Esto ya está en cuestión y está en la agenda del Pachacutic. En cualquiera de estos días, el bloque Pachacutic va a presentar su propuesta a esta ley humanitaria. Derogatoria será una vía, o la reforma de algunos puntos que están dentro de esta ley que afectan exclusivamente sí a los ecuatorianos. Por lo tanto, es una agenda que ya se está tratando dentro del bloque Pachacutic. ¿Cómo está Marlon? Le saluda Londra Santiago, buenos días. Ayer le preguntaba a Salvador Quispe y hoy se lo pregunto a usted, ¿cómo será la relación también de Pachacutic con la CONAIE? Hemos visto que siempre, algunos momentos han tenido diferencias bastante abismales, otros han estado de acuerdo, pero ahora llega Leonidas Issa y tengo entendido que ya han armado también una agenda en conjunto, que ya hay pedidos, etcétera, para la bancada, incluso en la Asamblea. ¿Me puede contar cuáles son los términos a los que han llegado y cómo será la relación a partir de ahora? Bueno, Pachacutic es una organización política que se rige bajo sus códigos orgánicos y Código de la Democracia, y la CONAIE es una organización social y nosotros somos un brazo político de la CONAIE. Sí ha habido discrepancias de tendencias electorales, en la cual respetamos las decisiones que ellos tomaron. Ustedes sabrán lo que pasó con un representante de la CONAIE y esperemos y le vamos a dar una oportunidad a las bases del movimiento para trabajar en la unidad. Nosotros estamos entrando en una campaña de adherencia a nivel nacional en la cual
vamos a ampliar nuestra frontera a otros sectores. Esto quiere decir que ya las bases o las adherencias del movimiento político Pachacutic ya no son solo indígenas. Verán que en el congreso que vamos a hacer en el 2022, en la cual nosotros vamos a retirarnos de esta dirección, va a haber una parte con representantes indígenas y otra parte con representantes que ya no son indígenas, o sea, los adherentes ya no son indígenas. En ese sentido, la unidad es la que va a primar. Nosotros convocamos a la unidad tal como ha convocado Pachacutic y la CONAIE la unidad. Estamos esperando la posición legal y el nombramiento legal para ya entablar un proceso de trabajo mancomunado en aras de la unidad y trabajar la parte política que corresponde a Pachacutic, ir construyendo con esta campaña de adhesión y a la par también a las demandas que tiene la CONAIE con su agenda y que la cual canalizaremos en la Asamblea Nacional con nuestros asambleístas. En ese sentido, vamos a hacer una agenda conjunta que luego se verá en los actos que nosotros realicemos y las leyes que nosotros propongamos, que también ya dentro de la minga por la justicia social y la libertad, nosotros ya recopilamos algunas de las demandas que la CONAIE puso y otras demandas son de otros sectores sociales. Y Marlon, y usted habla de darles una oportunidad, pero ¿qué pasa si no aprovechan la oportunidad? ¿Qué podría suceder? Bueno, nosotros seguiremos como movimiento político y yo pienso que no se va a dar eso. Estoy muy optimista de que la unidad va a primar aquí porque a la final somos hermanos y yo soy expresidente de la CONAIE y soy de la línea de la CONAIE, por lo tanto la unidad se da. Si no hay, pues seguiremos caminando con la agenda legislativa y con la agenda electoral, que es lo que toca plasmar al movimiento político. Y por otro lado, con lo ocurrido recientemente con ISA, y ojo, no solo hablamos del medio La Posta, sino de varios medios que han presentado también una especie de hostigamiento, lo que está pasando, ¿no?, alrededor de Leonidas Issa y alrededor del movimiento indígena, digamos, para hablar de forma general. ¿Ustedes de alguna forma dentro de Pachacutic han pensado reformular la postura que se tiene o han tenido acerca de la ley de comunicación y este proyecto que ya fue enviado a la Asamblea? Sí, nosotros, hay un equipo que está trabajando, hay algunos artículos que lo vamos a ingresar o lo vamos a aportar para que esta ley de comunicación no sea en beneficio de las comunicaciones o de la línea comunicacional o de corporaciones grandes, sino que beneficie también la comunicación comunitaria, que tengamos voz. En igualdad de condiciones, la comunicación tiene que ser pluralista, no tiene que ser hegemónica, tiene que ser pluralista. Lo que está pasando ahorita es el ejemplo de lo que es la ley de comunicación en los actuales momentos. Tiene que superar esa diversidad, tiene que superar ese sesgo que existe ahora desde algunos comunicadores, no todos, por supuesto, y el movimiento Pachacutic con sus asambleístas hemos puesto ya el ojo, estamos llevando algunos días de trabajo y vamos a trabajar con muchos comunicadores comunitarios, sociales, que son de la ala que integra también la comunicación en el Ecuador. Muy bien, don Marlon Santi, él es el coordinador nacional de Pachacutic, a quien le agradecemos por su comparecencia en Un Café con JJ. Un buen día, Marlon. Muchas gracias, Jimmy, que pases bien y un saludo a todos los ecuatorianos. Saludos.